en este segundo Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política, en este año tan especial para Perú, el año del Bicentenario, ¿no? El año pasado ya hemos empezado con esta gran aventura, ha sido un éxito y pues yo muy feliz de ser parte de este segundo Congreso Mundial. Bien, para esta ocasión yo he elegido un tema que se llama las 5 Cs en la construcción de un branding político. Y un poquito para que me conozcan, yo escribo columnas y estoy muy entusiasmada con el tema de las redes sociales, todo lo que es el comportamiento de los usuarios en las redes sociales y todo esto que tiene que ver con el discurso del odio, la polarización de la que tanto escuchamos en los últimos años, ¿no? En redes sociales sobre todo. Entonces escribo mucho de esto, trabajo mucho con este tema. Entonces vamos a ver un poquito. Y ustedes seguramente se preguntan, ¿qué diablos tiene que ver las 5 Cs con la política, ¿no? Este tema que en realidad viene del marketing de servicios, marketing de productos, ¿no? Entonces, yo estoy ahora muy entusiasmada con el marketing y pues inspirada en Andy Statman, he tratado de relacionar esto con la política y creo que si realmente cumpliéramos con estas 5 Cs del marketing, ya en el ámbito político, pues muchos de nuestros problemas se resolverían, ¿no? Porque una persona que compra un producto o que adquiere un servicio, pues siempre tiene la posibilidad de decir, no me gusta este producto, pues no cumple con lo que ofrece, por lo tanto, no lo voy a consumir más y voy a buscarme otro, ¿no? En la política, lamentablemente, eso no sucede y pues por eso me he inspirado en todo esto. Bien, para entender lo que pasa o para empezar ya a hablar del tema del branding político, pues es muy importante que nosotros entendamos cuál es el contexto, ¿no? Siempre es muy importante para alguien que se lance a la arena política, ya sea como candidato a congresista, concejal, qué sé yo, o alguien que se anime a hacer comunicación política o esté asesorando en una campaña electoral. Es muy importante entender el contexto, ¿no? Y sobre todo en el tema digital, pues esto mucho, ya ha cambiado mucho desde las primeras elecciones del 2008, en la elección de Barack Obama, hasta hoy esto ha cambiado muchísimo. Hay muchos elementos que hay que conocer, hay muchos desafíos también, ¿no? Y uno de ellos es pues la desafección y el descrédito en la política que crece a nivel mundial y en Latinoamérica es muy marcado, ¿no? Latinoamérica es una olla de presión, ya constantemente, ya siempre hay conflictos, no les estoy contando nada nuevo. Ya el 2019 hablamos de la primavera latinoamericana, y pues aquí tenemos una gran explosión social en países como Ecuador, como Chile, como mi país, como Bolivia, ¿no? Entonces, entramos al 2020, perdón, y ¿qué pasa? Llega la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad realmente enojada, nerviosa, que tiene mucho miedo, ¿no? Y mucha incertidumbre sobre todo, y está hartísima de los políticos. Entonces, en un contexto así donde cualquier rato estalla la furia y no les estoy diciendo nada nuevo, porque esto ha pasado hace poco en Perú también, ¿no? Entonces, vivimos en una situación de crisis latente, ¿no? Cualquier rato salta la chispa y esto explota, ¿no? Ira, furia, violencia en las calles, ¿no? Este malestar social que hay es muy marcado. Bien, entonces, a pesar de todas las herramientas que hoy tenemos, que la tecnología nos da, hoy en día tenemos todos los canales por los cuales nos podemos comunicar, cada vez más sofisticados, estamos con Instagram y todas las funciones nuevas que tiene. Ahora ha entrado TikTok también, ¿no? Y está muy fuerte ahora, hay mucha gente que está empezando
a utilizar esta red social, ya un poco están abandonando poco a poco Facebook, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas herramientas para llegar a los ciudadanos. Sin embargo, todo esto de lo que les hablo hace muy difícil construir una imagen, la imagen de un candidato, de un político, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos cursos de capacitaciones, talleres que tenemos y que desde el año pasado en la pandemia hemos empezado a tener, ¿no?, estos espacios digitales donde, por ejemplo, aquí Sandra siempre preocupada por capacitar, por especializar a la gente en las campañas electorales. A pesar de todo eso, conectar con el ciudadano y hacer que el ciudadano crea en nuestro candidato es realmente un gran reto, ¿ya? Entonces vivimos en una sociedad compleja, muy compleja, altamente desconfiada. Hoy en día la gente ya no confía en las instituciones, no confía en sus gobiernos, no confía en los procesos electorales. Ustedes han debido ver, ¿no? Ya acá en Bolivia se ha hablado de fraude electoral, en Perú se ha hablado de fraude electoral, ahora también se está preparando el terreno en Argentina, que tiene elecciones pronto, se habla de un posible fraude electoral. Entonces, esa desconfianza es muy, muy marcada en el ciudadano hoy en día, ¿no? Y a esto también viene a jugar un papel muy importante las redes sociales, ¿no? Porque ahí también se alimenta mucho lo que es la desinformación a través de las fake news, ¿no? Ustedes saben eso, ahí hablamos de la posverdad y las noticias falsas a partir de esto que trae consigo las campañas digitales, las redes sociales y todo eso. Bien, por otro lado, la tecnología también está como que impulsando esta sociedad polarizada, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque a partir del 2009, año que Google decide personalizar para cada individuo un perfil personalizado, pues entonces ya no vemos todos lo mismo, ¿no? Cada uno ve su propia realidad a partir de los clics que haga, a partir de sus búsquedas que haga en los motores de búsqueda como Google sobre todo, ¿no? U otros que ya no se utilizan tanto. Entonces nos vamos encerrando en una burbuja y eso hace que nos radicalicemos más y que nos polaricemos más. Entonces, por eso también tenemos una sociedad muy compleja hoy en día, ¿no? Una sociedad enojada y nerviosa por las innumerables crisis políticas y sociales, y que ahora también viene a sumarse la crisis de salud, la crisis de educación, y desde que el COVID ha llegado, peor aún, ¿no? No sabemos qué va a pasar con la educación, por ejemplo, estamos tratando de sobrellevar esto, pero no hay realmente una estrategia. Estamos tratando de salvar la educación, pero no estamos haciéndolo de la manera adecuada como debería ser. Bien, entonces era muy importante hablar de todo ese contexto para poder ya enfocarnos en lo que es el branding político, ¿no? Que es en realidad todo lo que implica el proceso de construcción de la imagen con la que se asociará a los candidatos o gobiernos. Por un lado es eso, por otro lado es el proceso durante el cual la administración y la coordinación de activos disponibles y recursos debe ser apropiada y eficiente para que el candidato adquiera valor y sea percibido de manera positiva. Y ese es el gran desafío, ¿no? Que sea percibido de manera positiva en una sociedad donde hay tanta desconfianza en la política. Nadie quiere escuchar de la clase política. Siempre escuchamos en las campañas electorales promesas, las mismas promesas, ya sean candidatos de izquierda, candidatos de derecha, sin importar eso. Ya la gente dice, siempre prometen, pero el rato de la verdad no cumplen, ¿no? Y es así. Entonces es un gran desafío hoy en día lograr tener lograr que la gente nos perciba de manera positiva.
El branding político trabaja para transformar al candidato en la opción número uno, esa es la meta, ¿no? Dándole una imagen real y coherente. ¿A qué me refiero con imagen coherente? Lo que pasa es que muchas veces algunos candidatos se hacen asesorar mal o los asesoran mal porque no se rodean de un equipo de especialistas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Tratan de disfrazar al candidato, ¿no? No potencian sus arquetipos, sus atributos, ¿no? Entonces tratan de disfrazarlo y la gente lo percibe y esto en realidad genera una antipatía en lugar de generar conectar con el electorado, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, en las elecciones subnacionales este año, para elegir a alcaldes y gobernadores, uno de los candidatos tenía un perfil más técnico, ¿no? Ha hecho todo el tema del teleférico, era gerente allá y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con el candidato, con este candidato, con este exgerente que después decide ser candidato a alcalde en La Paz, que lo muestran todo el tiempo tomando el desayuno en un mercado popular, con gente de clase popular, todo muy bien, ¿no? Pero lo veíamos repetidas veces en esa misma situación, ¿no? Ya sea en otro mercado, comiendo con otra gente, y lo que en realidad la gente hubiera querido ver de él es, qué sé yo, más cifras, más datos, más proyectos, que realmente se potencien, ¿no? Ese atributo que él tenía de tener un gran conocimiento, por ejemplo, del tema técnico que él dominaba, ¿no? Entonces, cuando no lo hacemos bien, lo que hacemos es, en realidad, no enriquecemos ya el atributo del candidato, todo lo contrario, ¿no? Entonces, cada vez baja más en las encuestas y es muy importante que el candidato sea real y coherente. Coherente me refiero a que no diga que ama a los perritos y después en un video se lo muestre, no sé, lastimando a los perritos, ¿no? Entonces tiene que ser realmente coherente y eso es lo que más falla en nuestros políticos, en la mayoría, ¿no? Muy pocos candidatos o muy pocos políticos a nivel mundial son coherentes. Muy pocos políticos aceptan cuando han cometido un error, ¿no? Muy pocos políticos tienen el perfil de Angela Merkel, por ejemplo, que dice, sí, es mi culpa, yo soy la única responsable, ¿no? Jamás lo vamos a escuchar qué sé yo, Bolsonaro decir eso o Andrés López Obrador, ¿no? Entonces eso genera una antipatía, ¿no? Hacia los políticos o hacia la clase política. Bien, seguimos. Hay algunos elementos para definir el branding personal, que es, por ejemplo, con qué nombre nos van a conocer, ¿no? Muchas veces es nuestro propio nombre o algunas veces nos conocen con algún, no sé, con algún apodo diminutivo que nos utilicen, que nos hayan conocido siempre, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, el Chiquitín Rivero, por ejemplo, ¿no? Que le decían el Chiquitín desde que era muy pequeño, entonces él se quedó así y pegó muy bien el nombre, ¿no? Entonces, eso hay que decidirlo, a veces es mejor quedarse con el nombre que siempre la gente nos ha conocido, ¿no? Otro punto muy importante, ¿qué objetivos tenemos? No todos tienen los mismos objetivos, ¿no? Con muchos candidatos que yo he conocido, pues algunos tienen el objetivo de posicionarse, por ejemplo. Ese es el objetivo que tienen para la siguiente campaña electoral, pero ya para mediano, largo plazo, sí, obviamente quieren ocupar ya un espacio importante de poder, ¿no? Entonces, cada candidato tiene un objetivo diferente y hay que trazarlo muy bien y hay que hacer lo posible para que logremos ese objetivo. Ya, el mercado, el target, a quién nos dirigimos, a qué tipo de profesionales, qué tipo de público queremos alcanzar, ¿no? De electorado. Eso es muy importante definirlo. No vamos a llegar a todos, ¿no?
si queremos llegar a, dependiendo también cuál es nuestra tendencia, nuestra ideología, ¿no? Entonces, no vamos a poder abarcar el todo, ¿no? Y tenemos que ser muy coherentes también con eso, porque a veces por querer abarcar todo resulta que somos de un partido conservador y luego estamos hablando con las feministas y nos ponen preguntas incómodas y luego por salvarnos respondemos algo que no debíamos y nuestro electorado y nuestro target pues se enoja con nosotros, ¿no? Entonces es muy importante. Hay que identificar a los diferentes sectores que componen la sociedad bien claramente, ¿no? Hay que tenerlo muy claro desde el principio. El posicionamiento, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Ya, eso es muy importante. Y aquí es importante pues que nos recuerden bien, ¿no? Que siempre digan, ¡ay, qué lindo! Me ha encantado el spot del candidato X. No que nos volvamos realmente un meme o un cómic, ¿no? Donde todos se rían y ese sea el recuerdo que dejemos en la gente, ¿no? Hay que diferenciarse ante los demás. Es decir, quizá aplicar una estrategia de contraste, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos de los demás? La estrategia de contraste es una cosa maravillosa, ¿no? Donde nosotros realmente mostramos que somos diferentes a todos los demás. Eso es muy importante. La misión, la visión de la marca personal, está claro, eso siempre es importante. ¿Cuál es el propósito que tengo? ¿No? Hay que definir siempre el propósito del candidato, ¿ya? Para posicionarlo así, con ese propósito. En los valores que defendemos, ¿no? Qué sé yo, el medio ambiente, la lucha qué sé yo, del feminismo, no sé, el que realmente nos dé poder en nuestra marca, ¿no? ¿Qué arquetipos y qué patrón nos define, ¿no? Los arquetipos en la política es algo muy importante, tipo de padre protector, el arquetipo de héroe, ¿no? Estas cosas que siempre nos definen. La personalidad del candidato es realmente algo importante, ¿no? Podemos tener el mejor equipo del mundo en el mejor equipo de campaña, pero si esto falla, pues es muy, muy difícil trabajar en esto. La propuesta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta electoral que tenemos? ¿Qué es lo que le ofrecemos al ciudadano, ¿no? Que en salud, en economía, en todo eso. La promesa y las razones para creer en nosotros, ¿no? Entonces son cosas que no vamos a profundizar, pero es importante que las conozcan. Bien, hoy en día la clave para un liderazgo exitoso es la influencia y no tanto la autoridad. Y ustedes se van a dar cuenta que en nuestra región ya tenemos presidentes mandatarios que están haciendo gestión y pues no lo están haciendo bien, ¿no? Ya, entonces ya dejan de tener influencia, una influencia positiva y se vuelven autoritarios, ¿ya? Y yo no les voy a contar quiénes son, porque son muchos. Ya, en mi país es eternamente el problema, ¿no? Entonces, ya solamente porque tienen mucha influencia en el poder judicial y la gente tiene miedo que pase algo si es muy crítica con el gobierno, o porque si sales a una marcha viene la policía y qué sé yo, ¿no? Ya solamente es por miedo, ya, por autoridad, ya no es por una influencia positiva, ¿no? Y eso realmente es algo muy triste, porque muchos candidatos, muchos políticos empiezan muy bien, pero por esto del síndrome de Ubrich y demás, creo que pierden el norte y se vuelven autoritarios y así son recordados en la historia, ¿no? Es una lástima realmente, pero la clave de un liderazgo exitoso definitivamente es la influencia. Bien, para conectar con nuestros electores existen muchos desafíos, impedimentos, ¿no? Que son, por ejemplo, la infoxicación. Hoy en día tenemos demasiada información en la nube, estamos, qué sé yo, cada ciudadano está sometido a más de 3,000 impactos publicitarios al día,
a través de los diferentes canales, ya sean redes sociales, servicios de mensajería, páginas web, los medios de comunicación, gigantografías, imagina, ¿no? Entonces, ya nuestro cerebro ya no asimila tanta información, ¿no? Entonces, ya solo resbala todo eso. Conozca a nuestro candidato es un gran desafío. Y que conecte con el ciudadano, nuestro candidato que conecte con el ciudadano es aún mucho más difícil, ¿no? Por otro lado están las burbujas informativas, lo que les decía, ¿no? Que estamos todos en una burbuja, entonces pinchar esa burbuja de una burbuja en la que realmente no nos quieren o no lo quieren al candidato es muy difícil entrar. La desinformación es otro gran impedimento, ¿no? Estamos luchando todo el tiempo contra esto. Está circulando en WhatsApp, qué sé yo, y todo el mundo lo está compartiendo, algo que yo a veces ni me he enterado, ¿no? Qué sé yo, algún escándalo de corrupción, escándalo sexual y todo eso, hasta que yo me dé cuenta, pues ya ha circulado esta desinformación, ¿no? Y esta desinformación realmente es un gran enemigo hoy. Creo que las campañas negativas trabajan muchísimo con esta desinformación, ¿no? Y pues eso es algo que no le está haciendo muy bien a todo esto que tiene que ver con la comunicación política hoy en día. Otro gran problema que tenemos es el discurso del odio. Y esto se habla del discurso del odio desde que entramos al tema digital. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunas redes sociales, especialmente YouTube y Twitter, pues juegan mucho con esto, ¿no? Lo que pasa es que un canal de YouTube, cuando es muy polémico, cuando el dueño de este canal de YouTube publica videos, hace comentarios donde hay términos, no sé, de odio, ¿no? De racismo, xenofobia y todo esto, muchas veces recibe muchas visitas este canal, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Entonces, YouTube lo ve así, entonces lo va recomendando más, ¿ya? Porque hay más gente que lo va a ver. Es muy polémico este canal de YouTube, por lo tanto, ahí voy a poner publicidad. Entonces, en otras palabras, hay algoritmos que impulsan este odio, este discurso del odio en las redes sociales, ¿ya? Entonces, mientras más polémico sea en Twitter, más retweets va a tener, más comentarios va a tener, el usuario de Twitter va a tener más seguidores, ¿no? Entonces, es realmente algo que está afectando, está socavando la democracia. La desafección, ya les había dicho, ¿no? Es un gran problema con el que tropezamos quienes queremos entrar a la arena política y decir nosotros somos diferentes y todos son diferentes, claro, y el rato de la verdad no lo es, entonces realmente hay que convencer a la gente de esto. Las guerras híbridas y que se dan mucho con la desinformación y todo este malestar que genera, ¿no? Esta confrontación de la gente en las redes que luego salta a las calles y se ve sobre todo en épocas de malestar social y esas explosiones sociales tan fuertes que han habido, ¿no? En realidad las guerras ya no son como las conocíamos antes, son guerras de desinformación en redes sociales, son ataques a páginas web, phishing y todo eso. Bien, tenemos una sociedad fragmentada, ¿ya? En la red vamos a ver de todo, ya están en tribus todos, las comunidades de las feministas, los LGTBs, los conservadores y toda esta gama, ¿no? Entonces, pensar en blanco o negro solamente es un gran error porque realmente hay una sociedad muy fragmentada y las redes sociales también lo muestran así. Bien, ya hablando de nuestro tema, pues en nuestras 5 Cs, para mí son estas, ¿no? El marketing también lo muestra así, que es el contenido, la confianza, la consistencia, la
coherencia y la constancia. Bien, vamos a empezar por la constancia, ¿no? En política, todo lo que vale la pena, pues toma tiempo, ¿ya? No podemos pensar en que yo voy a ser congresista en un año, no, tengo que trabajar en eso todos los días, desde que me he animado y fijarme una meta a largo, mediano, largo plazo. Aprender lo que es la política realmente, aprender cómo se maneja una estrategia en política para no cometer los errores que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es muy importante mantener un ritmo de trabajo, ¿no? Y en el tema de construir una imagen, una marca en redes sociales, pues es muy importante tener un calendario, ¿no? Y realmente regirse a eso, ¿no? Yo he visto muchas veces, y creo que no soy la única, hablamos con mi colega Lorena, por ejemplo, de México, me dice, hay candidatos que en 3 meses se animan a abrir sus redes sociales y quieren que tener muchos seguidores y causar mucho impacto en la red. No funciona así. Uno tiene que asumir que tiene una identidad digital y pues tiene que trabajar en eso todos los días. Así uno esté de mal humor, no tenga muchas ganas ni nada, es como una plantita a la que hay que regar todos los días, ¿no? Entonces hay que ser constante en el trabajo y tener pues bien fijadas las metas, ¿no? Un calendario de contenidos, de actualizaciones de la página, de ver la métrica, cómo nos está yendo, hacer mediciones y todo eso. Hay que ser constante en política, ¿no? Así vamos a construir una marca sólida realmente. La coherencia, pues gran parte de la desafección tiene que ver con la falta de coherencia de la clase política. En realidad este es el tema más importante, ¿no? Para que la gente esté tan decepcionada de la política. Los políticos, lamentablemente, los que hoy vemos en el son coherentes. Y esto es muy importante porque, como dice en las 48 leyes de Robert Greene, en la ley número 5, pues la reputación es lo más importante, ¿ya? Y es algo que hay que cuidar a muerte realmente. Si no tenemos esto, realmente no va a pasar nada, por más de que tengamos la mejor estrategia del mundo. Si no tenemos esto, si no cuidamos esto como políticos, pues no tenemos nada. Solo vamos a recibir ataques de los adversarios todo el tiempo y en lugar de ser proactivos en nuestra campaña o en nuestra gestión de gobierno, ya solamente nos vamos a volver reactivos porque vamos a estar respondiendo todo el tiempo a los ataques de los adversarios y a todo el tiempo vamos a estar generando crisis, ¿no? Entonces, esto es lo que está fallando hoy en día en la clase política y por eso vemos tanto malestar en la sociedad. Bien, la consistencia. Hay que darle solidez a la marca de un político y trabajar muy bien realmente en sus atributos, en sus arquetipos, ¿no? ¿Qué lo hace diferente de los demás candidatos? ¿Qué es lo que ofrece, no? Potenciar estos atributos, es lo que les decía, ¿no? Mi candidato sabe muy bien de este tema, por lo tanto voy a potenciar eso y pues eso le va a dar más poder a su marca. La confianza es vital en cualquier cosa, ¿no? En una relación amorosa, en la familia, en el trabajo, la confianza es una cosa tan importante, es la base de todo, ¿no? Y en la política lo es aún más, ¿no? Porque nos permite también esto conectar con el ciudadano y por otro lado nos ayuda a fortalecer ese vínculo con nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, si no confían, si pierden la confianza en el candidato, realmente lo pierden todo. ¿Por qué? Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, ¿qué pasó con Evo Morales? Empieza como un gran líder indígena, ¿no? Todos felices, muy contentos, sobre todo la clase indígena, ¿no? ¿Y qué pasa después de unos años? Hay una marcha indígena por la usurpación de territorios indígenas. ¿Y qué pasa? Evo Morales
saca la policía, hay enfrentamientos, hay heridos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la clase indígena de este sector del oriente? Pues nunca más ha vuelto a confiar en él, ¿no? Hasta ahora seguimos con ese problema. Él tampoco ha trabajado en volver, en volver a tratar de ganarse la confianza otra vez, que cuesta mucho, por cierto, ¿no? Si has perdido la confianza del ciudadano, es muy difícil volver a que él confíe en nuestro candidato. Bien, entonces tenemos el contenido, lo que le da poder a la marca de un candidato o un político. Es indudablemente su historia, ¿no? Y hoy tenemos el storytelling, por ejemplo, ¿no? Como contar una historia, es lo más bonito que puedes hacer. La gente quiere conocer a nuestros candidatos, a nuestros políticos, quiere saber en qué colegio ha estudiado, si viene de una familia, qué sé yo, humilde, cuántos hermanos tiene. Si uno sabe contar realmente la historia o el candidato sabe contar su historia, puede marcar tanto la diferencia esto. ¿Ya? Es muy, muy lindo. Todas las herramientas que hoy tenemos, contar historias, nuestras historias de vida, que toquen realmente las emociones, pueden marcar muchísimo, muchísimo la diferencia, ¿no? Entonces, nuestros contenidos tienen que ser realmente contenidos memorables, que la gente nos recuerde, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con un gran presupuesto y un gran trabajo de edición y demás. Si ustedes siguen algunos políticos como Alexandra Ocasio-Cortez o Nayib Bukele, por ejemplo, ellos realmente saben manejar muy bien sus redes sociales, más allá de que nos agraden o no, saben manejar muy bien sus redes sociales, generan contenido de valor que realmente impacta y toca el corazón de la gente, y no es un gran trabajo tampoco, ¿no? Es ella, Alexandra, por ejemplo, en su cocina, mientras se prepara algo de comer, empieza a hablar en Instagram, ¿no? En stories de Instagram. Entonces conectan realmente muy bien con la gente. Hay que generar contenido que realmente nos ayude a conectar. No sirve de nada generar mucho contenido y que nadie lo vea, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien en qué es lo que realmente la gente quiere ver de nosotros. En realidad lo que la gente quiere es conocernos. Ya, y no tratemos de imitar tampoco, ¿no? La estrategia de cierto político, porque no somos ni Obama ni Michelle Obama, ¿no ves? Somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que darnos a conocer siendo auténticos, originales, nosotros mismos, y además siendo coherentes, ¿no? Bien, en los atributos del candidato también hay que ver muy bien cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y también sus debilidades para trabajar en eso y para tratar de no mostrarlas tanto, ¿no? Y que si pasa algo, hay una crisis, un ataque del adversario, pues sepamos manejarlo bien con los atributos positivos que tenga el candidato. También es muy importante ver cómo están las encuestas, ¿no? Todo el tiempo, desde que esta persona viene a visitarnos a nosotros como consultor, ver cómo está en las encuestas cuando lo estamos recibiendo y cuál es la meta, a qué porcentaje quisiéramos llegar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay que monitorear todo el tiempo, ¿no? Hay que saber dónde nos está yendo mal y por qué nos estaría yendo mal, rediseñar todo otra vez y ya, y todo esto en el cuarto de guerra, ¿no? ¿Cuántos seguidores queremos tener en redes sociales? ¿Qué redes sociales queremos tener? ¿Cuáles causan gran impacto? ¿No? Hay muchas, ¿no? No se puede estar en todas, no recomiendo estar en todas. Si quieren entrar a TikTok, por favor, háganlo bien asesorados. No se trata de entrar a bailar, ya tiene que ser mucho más que eso, por cierto. Ahora, Twitter no es una red social que tenga mucha gente que lo utilice a nivel mundial, ¿no? Pero sí, todos están ahí, todos están en Twitter, ¿no? Todos los
políticos, los analistas políticos, periodistas, medios de comunicación. Entonces, sí, es muy importante estar en esta red social. Instagram también se ha vuelto una gran red social para conectar con el ciudadano. Y pues últimamente sí, hablando de TikTok, pues Nayib Bukele es creo el que mejor lo hace, ¿no? Entonces, quizá entrar de otra forma, no bailar en TikTok, por favor, no hagan eso. La gente no quiere ver cómo bailan, la gente quiere ver qué es lo que ustedes le ofrecen, de una manera bonita, agradable, original, qué sé yo, como esta red social te lo exige, pero por favor muéstrenles lo que ustedes realmente son, no se disfracen, no bailen, si no saben bailar, mucho menos. Bueno, ¿qué tipo de marca personal vamos a construir, no? Nuestro candidato siempre tiene una personalidad ya de, pero hay que potenciar todo eso, ¿no? Y para eso hay un montón de métodos y pasos a seguir. ¿Cómo está el humor social? Eso es lo que les decía, ¿no? Es muy importante entender cuál es el humor social, el timing en política es muy importante, ¿no? No vaya a ser que le recomendemos a nuestro candidato que baile en TikTok cuando estamos en la tercera ola del COVID más fuerte y hay mucha gente que está falleciendo, hay mucha gente que está enferma, no hay capacidad en los hospitales, no hay medicamentos y nosotros nos ponemos a bailar. Realmente es un gran error que no les estoy diciendo de algo que me he inventado, sino que lo he visto, ustedes lo han visto, ¿no? Bien, y como dice mi colega Yago de Marta, pues no necesitamos líderes que den grandes discursos o discursos ejemplares, sino que tengan vidas ejemplares. Y eso es lo que más se necesita hoy en día, ¿no? Que realmente nuestros políticos entiendan que ellos deben llevar el timón de este barco cargado de incertidumbre y que ellos realmente, que los ciudadanos se sientan realmente confiados en que van a hacer lo mejor que puedan, ¿no? No queremos saber ya de corrupción, abuso de poder, de que quieran quedarse atornillados en la silla presidencial por siempre, de que quieran modificar las leyes para que puedan lograr quedarse muchos años, sino que realmente necesitamos líderes ejemplares, con vidas ejemplares y que se preocupen por el ciudadano. Bien, entonces creo que me pasé, no sé, o hay todavía tiempo para preguntas. De hecho, Ivana, puedes cerrar contándoles a la gente sobre tus redes, cómo es que pueden interactuar contigo. Ah, sí, mira, aquí tengo mis redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y también estoy en TikTok, aunque recién estoy empezando. Sí, hay que generar contenido importante también ahí. Pueden contactarme también en Política Comunicada y en Elect Me, si están interesados en aplicaciones electorales. Y pues si tienen preguntas, voy a dejar de compartir. A ver, de hecho, voy a leer qué pasa en el chat. Perfecto. Dicen excelente presentación, gracias Ivana, excelentes exposiciones. Y como dice Milagros, un cierre espectacular con una compatriota. Bueno, ya Milagros no te escuchó porque ya se fue, pero Milagros, agradecer a Milagros porque se ha hecho una gran jornada. Gracias Ivana, excelente presentación Ivana. ¿Puede ejemplificar un poco más la tercera C? Sí, yo creo que bueno, ya que no hay ponente después, y es una ventaja de cerrar con broche de oro, pues le damos unos 5 minutos o poco menos a Ivana y luego vamos a cerrar esta gran jornada con algunas indicaciones y alguna reflexión de lo que fue el día de hoy. Bienvenida nuevamente, Ivana, y puedes contestar la pregunta de la tercera C. Ah, ya, si se refieren a consistencia, pues sí, hay que darle solidez a la marca del político, ¿no? Les he hablado de los atributos y los arquetipos, ¿no? En la política.
Los arquetipos es algo, son elementos muy importantes dentro de la construcción de una marca política. Por ejemplo, tenemos el arquetipo del padre protector, les decía, ¿no? A ver, con ejemplos, ¿quién ha utilizado este arquetipo muy bien o quiénes? Donald Trump lo ha utilizado, por ejemplo, en su campaña antes de ser elegido en 2016. Iba a ciertas regiones, a ciertos estados y hablaba y decía, ustedes siempre han estado castigados por la delincuencia y que el anterior presidente Obama no ha hecho nada por ustedes y que tenemos mucha delincuencia y narcotráfico y pandillas por todo lado y en Texas sobre todo, ¿no? Y decía, cuando yo sea presidente, yo me voy a encargar de ellos, yo los voy a cuidar, ¿no? Entonces utilizaba muy bien ese arquetipo, igual que Bolsonaro. Entonces hay que trabajar en ese tipo de elementos, los arquetipos y los atributos, ¿no? Y generar esta tercera C que